Así que bueno, vamos a hablar ahora de Manstein, que como digo, después de terminar los 3 primeros programas que ya hicimos en este canal sobre esa serie que hemos hecho sobre Manstein, pues bueno, vamos a ver ahora un poco más extensa cuál fue su vida y cómo era él. Y ya lo enlazo con la primera pregunta, ¿cómo era un poco von Manstein? ¿Cómo era su personalidad? ¿No? Porque toda la personalidad en general de los alemanes está un poco mmm, estereotipada, ¿no? Por las películas y tal, y se nos venden de muchos modelos, este era bueno, este era malo, este era tal, este era tonto, este era listo, ¿cómo era von Manstein así de primera? ¿Cómo lo definiría? Digamos, como persona, era una persona muy obsesionada, digamos, con la disciplina. Era una persona bastante intolerante, no con sus oficiales de su círculo más cercano. Era un hombre empeñado en demostrar. Kielmansegg, uno de los subordinados de Guderian, jefe de operaciones de la primera Panzer, decía: Manstein era un hombre que estaba empeñado en comunicarte que él sabía más que tú, digamos, ¿no? Era un hombre. De hecho, era un producto típico de la casta militar prusiana, así como había otros oficiales, por ejemplo, Model, que aunque llevara monóculo, no pertenecía a la casta militar prusiana. Model era de Silesia. Manstein sí que era el prototipo de oficial salido de la Kriegsakademie, de la Academia Militar, con una tradición militar que se remontaba a la época de Federico el Grande en su familia. Tenía entre los, ahora hablaremos un poco de esto, pero entre los Manstein, los Levinsky y otras familias relacionadas de amigos o de sus tías, etcétera, contaba con 15 antepasados generales, incluyendo alguno en el ejército zarista. Entonces él lo explicaba, decía, bueno, hubiera sido antinatural no dedicarme a la carrera militar, ¿no? Una de sus tías estaba casada con Paul von Hindenburg, el mariscal Paul von Hindenburg. Y de hecho, Manstein, eh, su primer regimiento, cuando estudia como cadete en Potsdam, su primer regimiento es el tercero de guardias a pie de la Guardia Imperial prusiana, que es el mismo regimiento en el que había estado Hindenburg, que había participado en ese regimiento en la guerra franco-prusiana, ¿no? Es decir, de hecho es el prototipo del oficial prusiano. Sí, Es, un tío meticuloso, profesional, ¿no? Se sí, puede sí, decir, de poca broma, ¿no? Serio. muy pocas, sí, muy pocas. Fumaba habanos, llevaba gafas, aunque es poco probable que se vean fotos con gafas. Aunque bueno, los mapas es que, claro, tanto nombre, ¿no? Era un hombre que le gustaba mucho Mozart. En su tren personal, pues siempre por las tardes, conocemos mucho de la vida privada de Manstein, bueno, de la vida privada, de la vida, digamos, en el mando, porque hay su ayudante de campo, Stahlberg, que era un oficial que era medio judío, por cierto, y que Manstein adoptó casi como un hijo, porque además Stahlberg era sobrino de un amigo suyo, de Henning von Treschow, y, y además hacía muy poquito tiempo, cuando aparece Stalber en el Estado Mayor de Manstein, que había muerto el hijo de Manstein, Hero von Manstein, con 19 años en el frente de Leningrado, que era prácticamente en el último tramo del mando de Manstein durante el asedio de Leningrado. Entonces eso, naturalmente, claro, afectó muchísimo a Manstein y a su mujer, Jutta von Sieberg, y, y entonces adoptó a Stalberg en cierta manera como un hijo. Luego hablaremos de Stalberg Sí. también. O sea, bueno, yo lo que te quería preguntar, que has dicho que de von Manstein conocemos mucho por este tema, sobre su libro, y ya vamos a hacer un par de preguntas así generales y ya empezamos por su cronología, porque Manstein tiene su libro famoso, que es el de Victorias Frustradas, que bueno, lo tengo por aquí detrás, aquí en papel, Sí, yo y tengo esa misma edición. Mira, esta edición. sí, pues yo lo compré de Barcelona, de una librería de Barcelona, me lo enviaron por correo y me parece que ya no se edita y únicamente está en No, PDF, en es que, internet. es que la editorial ya no existe, de hecho. Que Ah, era de Barcelona, la editorial.
Sí, pues eso, pues bueno, en cualquier caso, parece ser, y como me dijiste, ese libro no está escrito por él, ¿no? Técnicamente, o sea, Mm. No, no, no está escrito por él. Es un libro. Manstein publicó 2 volúmenes de memorias. Victorias perdidas o victorias frustrado. frustradas, como se decidió titular aquí, y que es del 39 al 44, y otro que es el resto de su vida de servicio, es decir, antes, desde que se empieza a dedicarse al servicio militar, que es en 1900, cuando era un chavalín de cadete, hasta 1939, o sea, al momento que se declara la Segunda Guerra Mundial, y el otro se llama Recuerdos de un soldado. Primero se publicó Victorias Frustradas en el 50 y... No sé si en el 56 o el 58, y 3 años después se publicó el otro, que no está publicado ni siquiera en inglés, solo está en alemán, y que tuvo un recibimiento un poco tibio. En cambio, este sí que fue muy famoso. Comparte título, el de recuerdo de un soldado con el de Guderian también. Sí, sí, se llama Sí. así. Se llaman los dos iguales. Eine Soldatensleben. Sí, 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 se llama así. Es que a lo mejor el otro, el de Guderian, no recuerdo cómo se llama. Es que no me acuerdo cómo. No quisiera yo ahora destrozar el alemán diciéndolo No, en. hay dos. Achtung Panzer y recuerdo de un soldado. Vale, sí, claro, Achtung Panzer es uno teórico, digamos, de entreguerras. Mm. Pero el otro es el de recuerdos, no lo sé, que también lo publicó en castellano la misma editorial, por cierto, de Barcelona, también el de Guderian, ¿no? Pero bueno, sí, sí que lo que decías, Victorias Frustradas utilizó un negro, Manstein, a partir de todas maneras de la documentación y de los diarios personales de Manstein, que están publicados parcialmente, están recopilados por el otro hijo de Manstein, Rudiger von Manstein, y la colección personal de Manstein que se conserva, y entonces lo escribió Theodor Buse, que era uno de sus amigos y había sido jefe del Estado Mayor, primero jefe de operaciones del 11º Ejército en Crimea, y luego jefe del Estado Mayor del grupo de ejércitos Don, y luego del grupo de ejércitos Sur, que digamos era uno de los hombres de Manstein, ¿no? Y uno de sus amigos, que también lo defendió en el juicio de Nuremberg, bueno, que declaró en el juicio de Nuremberg, etcétera. Y según Marcel Stein, es uno de los biógrafos de Manstein, es bastante probable que gran parte del libro se deba a Buse. Digamos que lo utilizó, pues eso, de negro, ¿no? Sí. No, de hecho, recuerdo un pasaje en el libro de Manstein, imagino que estaba al principio, que decía, gracias a mis amigos y mis compañeros, que sin ellos, sin su información, no hubiera sido posible este libro, algo así. Hay una Sí, dedicatoria. No claro, sé. porque hay que tener en cuenta el contexto en el que Manstein, digamos, presenta este libro, y es que ha sido ya liberado de la cárcel hace 5 años, porque fue liberado en el año 53 y el libro fue publicado en el año 56 o 58, ahora no recuerdo bien, pero claro, la redacción tardó bastante, y él me imagino que en la cárcel también aprovechó, ¿no? Pues como Speer, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Y entonces en ese momento Manstein, ya hablaremos más tarde, se ha erigido como una especie de defensor de la pureza apolítica de la Wehrmacht durante la guerra, ¿no? Y por eso, bueno, sí, recuerdo, hay ese famoso al principio de todo que cita a Basil Liddellhart, ¿no? Diciendo que ese famoso párrafo de que los generales alemanes no eran filósofos, ¿no? Que por eso se comportaron así, porque no eran filósofos. Bueno, los generales británicos tampoco eran filósofos, ¿eh? Y no se comportaron como se comportaron los generales alemanes. O sea que no viene al caso. Y también los alemanes también tenían un filósofo como Martin Heidegger, que probablemente era más nazi que algunos de los del partido, ¿no? Y quiero decir, ser filósofo o no ser filósofo, he de corregir aquí a Liddellhart, pero no tiene nada que ver, ¿eh? En absoluto. O sea que